Decía el célebre Edward Deming que si no puedes describir lo que haces como un proceso, entonces no sabes lo que estás haciendo. En este sentido, EGAM es una herramienta de gestión de procesos que, ante cada necesidad de ejecutar un proceso, lanza un caso o un asunto, y ese asunto puede ser troceado en distintas tareas o actividades que son, en definitiva, las acciones en las que se divide un asunto para que llegue a buen fin. Veamos la filosofía de trabajo de EGAM. Como comentábamos, cuando una organización necesita ejecutar un proceso, EGAM va a dar de alta un nuevo caso, un nuevo asunto. Este nuevo asunto, si estamos trabajando con un proceso el cual no tiene asociado un procedimiento, es el gestor de ese asunto, la máxima autoridad del asunto definida, quien irá asignando tareas a los responsables que estime oportuno y en los plazos de vencimiento necesarios. En el caso de necesitar ejecutar un proceso y que este proceso sí que tenga un procedimiento asociado, entonces será EGAM el que cargue las tareas predefinidas, asignándolas a los responsables predefinidos y con unos plazos de vencimiento predeterminados. En el caso de trabajar con un procedimiento asociado y necesitemos cierta flexibilidad, el propio gestor del asunto, es decir, la máxima autoridad del asunto, podrá, aparte de las tareas predefinidas en el procedimiento, cargar nuevas tareas. Veamos un ejemplo de ejecución de un proceso. Pensemos, por ejemplo, que tenemos un proceso de atención de reclamaciones de cliente. Bueno, pues cada vez que tenemos una reclamación de un cliente, en EGAM se abrirá el caso oportuno, el asunto oportuno, donde habrá un gestor que, bueno, tiene la autoridad para dar de alta tareas y asignarlas a las personas que las tienen que ejecutar y con unos vencimientos, con unos plazos de vencimiento en cuanto a fechas determinados. En el caso en el que para la ejecución de un determinado proceso contemos con un procedimiento documentado, será EGAM el que cargue estas tareas de manera predefinida. En cualquier caso, ante cualquier tarea, el responsable de su ejecución, si necesita enviar un correo para realizar esa tarea, pues ese correo que envía desde EGAM será enviado utilizando el cliente de correo que tenga la organización, pero siempre quedará una copia archivada en la tarea en cuestión. A su vez, si necesita escanear unas notas, necesita subir un fichero ofimático, pues este fichero lo podrá asociar a la tarea en cuestión. Del mismo modo, y si lo que necesita es conversar el responsable de la tarea con el gestor del asunto, del caso, pues existe un medio de comunicación vía chat para que responsable y gestor estén en comunicación. A su vez, para cada tarea de manera particular, podemos registrar las métricas que van a ser los indicadores de rendimiento en cuanto a ejecución que contribuirán al rendimiento global del proceso, es decir, la suma de rendimientos de cada uno de los casos, de cada uno de los asuntos, será el rendimiento del proceso, con lo cual puede llegar a tener indicadores de procesos de manera prácticamente automática. A cada tarea en cuestión también se le puede asociar un formulario personalizado para recoger información que se considere importante como consecuencia de la ejecución de una determinada tarea. Bien, todos estos contenidos son asociados como anexos a cada una de las tareas y además en principio los contenidos de cada una de las tareas es privado, es confidencial, solo pueden verlo el responsable de la tarea, obviamente, y el gestor del asunto, a no ser que el gestor decida que ese contenido no debe ser considerado como confidencial y desde ese momento, pues los contenidos de la tarea 1 en el ejemplo pasarían a ser públicos para todas las personas que tienen acceso a el caso en cuestión. Bueno, cuando hablamos de entornos de confidencialidad, pues y además necesitamos un espacio para que todas las personas que tienen visible un asunto puedan comunicarse, pues en todo asunto, en todo caso, hay un espacio en la portada para anexar correos que van a ser públicos para todos, documentos que van a ser públicos para todos, conversaciones, indicadores y formularios. Bueno, hablando de asuntos y tareas,
Pues obviamente es posible configurar en EGAM reglas de dependencia, es decir, que si tenemos 7 tareas, pues podemos configurar que la tarea 7 no esté activa, por ejemplo, hasta que la tarea 1 y 2 hayan concluido. O bien reglas de decisión, en el sentido de decir que si la tarea 3 acaba en positivo, continuamos por la 5, y si acaba en negativo, continuamos por la 8, por ejemplo. A su vez, reglas de periodicidad. Es decir, la tarea 1 puede ser una tarea de evaluación o de calibración de un equipo de medición que se realiza cada 6 meses. Bueno, pues si hoy me vence la tarea, la ejecuto, asocio las evidencias y la cierro. EGAM automáticamente me recargará esa tarea, pero en este caso para el siguiente plazo de vencimiento. Encontramos también reglas de aprobación para aprobar el buen fin de las tareas anteriores, de las tareas predecesoras. De manera que si no se aprueban, la tarea predecesora que se cerró para activar la tarea de aprobación se reabriría para que se reprocese. Bueno, hablando de una aplicación web, pues podemos no solo tener un entorno colaborativo dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra compañía, sino también abrir las puertas a la colaboración a clientes, a proveedores o a partners que puedan tener, a los que les podamos dar un usuario de GAM para que puedan colaborar en nuestros asuntos, en nuestros casos o en nuestros proyectos. Bien, en la medida en la que vamos practicando la gestión de procesos con EGAM y vamos registrando aquello más significativo en relación a la ejecución de cada tarea, estamos generando un arca de conocimiento que va a estar disponible para toda la organización en el tiempo. Bueno, la gestión de procesos que acabamos de introducir incorpora una serie de utilidades, es decir, hay una serie de, por ejemplo, avisos ante novedades, entendiendo por novedades pues un asunto nuevo que se ha abierto, una tarea nueva, un comentario, un cierre de una tarea o de un asunto, un nuevo correo, un informe, un documento nuevo que se ha asociado. EGAM incorpora un sistema de avisos no invasivos que además se puede reforzar con el envío oportuno de correos a las partes interesadas. Bueno, hablando de tareas y asuntos, es inevitable hablar de fechas de vencimiento. Bueno, en este sentido, EGAM me permite acceder a mis tareas en el tiempo y a mis asuntos en el tiempo en varios modos, en modo almanaque y en modo simplemente listados por fechas de vencimiento, no solo de mis tareas, sino a la vez de las tareas que he delegado en otras personas. Incorporamos en EGAM también un potente motor de búsquedas para permitir la localización de cualquier asunto, de cualquier tarea, cualquier contenido. Por otra parte, es posible dentro de GAM utilizar un potente sistema de reporting o de business intelligence que, ya lo hemos comentado anteriormente, entre otras cosas me puede servir para el control de indicadores frente a objetivos. Toda la información que hay en GAM se puede presentar en gráficos, una serie de gráficos estándar que ofrecemos, que si no son del gusto o satisfacción del usuario, pues se pueden trabajar informes personalizados o incluso todos los datos almacenados en EGAM son exportables a Excel o a formatos PDF, etcétera, para que cada usuario pueda configurar sus propios informes de reporting. Un aspecto que los clientes destacan como muy satisfactorio también es la posibilidad de asociar los asuntos clasificados por clientes o por proveedores o por partners, ¿no? Es el módulo, digamos, CRM, la utilidad CRM de EGAM. Y finalmente, y para terminar, es de destacar la utilidad que nosotros denominamos egamizador, que simplemente es un aplicativo, una utilidad que permite que cualquier correo cuyo origen se da dentro de GAM, a pesar de utilizar el cliente de correo que el cliente utiliza habitualmente, sea Thunderbird, sea Microsoft Outlook, sea el que sea, pues una copia de ese correo va a quedar siempre archivada en EGAM. Y a su vez, la respuesta, contrarrespuesta, etcétera, etcétera, todo el hilo de la conversación también va a quedar de manera automática registrado en EGAM, aparte de que esté en las bandejas de entrada o de salida del cliente de correo que el cliente utilice. Bueno, esto es una breve introducción a lo que es la gestión de procesos de EGAM. Quedamos a su entera disposición
y pueden ampliar información en www.egambpm.com. Muchas gracias.